Buenas noches, mis hermanos. Ya nos habíamos saludado hace un ratico, pero llegaron otras personas que no estaban en ese momento, entonces nos vamos a saludar otra vez, ¿cierto? Pero con ánimo, un abracito. Eso sí, con ánimo. Bueno, mis hermanos, como lo decía ahorita mi esposo, hoy terminamos con esta secuencia de esta palabra que el Señor nos regaló durante todo este mes, que se llama como, ¿cómo? Eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Reconstruyendo. Bueno, no reconstruyendo las murallas de nuestra familia. Para el caso es lo mismo, ¿cierto? Entonces hoy terminamos, pero hay muchas cosas que todavía faltan. Hemos mencionado en este lugar que hablábamos pues de las murallas, un muro, que sabemos que un muro tiene adobes o tiene ladrillos, entonces que en nuestro muro, en el muro de nuestra casa, algunos ladrillos están faltando, en algunos hogares faltan unos, en otros faltan otros, en algunos faltarán todos, en otros de pronto no faltará nada, ¿cierto? Pero entonces vimos algunos ladrillitos que están por allí sueltos y que tenemos que volver a poner en este muro de protección para nuestra familia. ¿Y en cuál terminamos hace 8 días? Ninguno se acuerda. La comunicación. ¿Y qué hablamos así por encimita de la comunicación en nuestros hogares? De las dificultades que tenemos a veces. ¿Y que cómo nos comunicamos? Hablamos de que el hombre se comunica de una forma diferente a la de la mujer, que con mucha paciencia, que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Bueno, así más o menos fue ese último punto, ¿cierto? Y hoy el próximo ladrillito que de pronto estará faltando en algunos de nuestros hogares es cultivar la vida espiritual. Y más que un ladrillito para poner en aquel muro, yo creo que no sería un ladrillo, sino el cimiento o la base. Sabemos cuando construyen una casa, mi hermano Orestes, que trabaja en construcción, de una no va poniendo ladrillos ni adobe, ¿cierto que no? ¿Qué hacen primero? Las bases, ¿cómo? La fundación o base, ¿cierto? Y es de un material diferente a los ladrillos, ¿cierto? Es como más fuerte, debe de tener varillas, me imagino, ¿cierto? O sea, es como más fuerte, porque allí es donde se va a levantar esos muros, donde se van a edificar esos muros. Entonces, la vida espiritual en nuestros hogares debe de ser esa base, debe de ser lo principal. Antes de reconstruir ese muro, primero debemos de cimentarnos en la vida espiritual, la oración, la palabra del Señor en nuestros hogares. Entonces, como les digo, no sería un ladrillo, sino el cimiento. Dios quiso que nosotros tuviéramos el esposo o la esposa que pues tenemos. Pudo haber querido que fuera esa persona, o muchas personas de pronto en su afán de escoger, de no quedarse solo, escogieron a esa persona, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos, sea que Dios nos escogió a nuestro esposo o a la esposa, o en el caso que nosotros mismos por nuestro afán lo escogimos o la escogimos, de pronto cometiendo errores, equivocándonos, sea como sea, y si de pronto, como decimos por ahí, están embaladitos con el que escogieron o con el que escogieron, en cualquiera de los dos casos, la simiente de esos hogares, sea que Dios lo escogió o no, tiene que ser la palabra de Dios y la presencia de Dios en nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tomar el consejo de Dios, tenemos que
en nuestros hogares, estar bien cimentados en la oración, porque cuando vamos a tomar una decisión, y más una decisión de esta índole, tenemos que consultar a nuestro Señor y no hacer las cosas en nuestras fuerzas. Amén. Entonces, bueno, en cualquiera de los dos casos, nuestras familias dependen de la relación que tengamos con nuestro Dios. Entonces, la pregunta en esta hora para cada uno de ustedes, mis hermanos, es: ¿cuál es el Dios que reina en tu familia? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado: ¿cuál es el Dios que reina en tu familia? Pensemos por un momento cuál es el Dios que reina en nuestras familias. Otra pregunta que le van a hacer a la persona que tiene a su lado: ¿cuántos conocen a ese Dios en tu casa? ¿Cuántos conocen a ese Dios? ¿Será que todos lo conocen? ¿Todos los miembros de nuestra familia lo conocen? No. ¿Cierto que no? Ojalá, pero no, sabemos que no. Muchos de ellos no lo conocen. Entonces, mis hermanos, nosotros muchas veces, aún cuando cantamos, siempre decimos: soberano, Dios todopoderoso, sanador, el que nos sustenta, el que nos restaura, el que hace milagros. Lo cantamos y hasta lo danzamos, y lo decimos de muchas maneras, y hasta se lo contamos a otros y le decimos a otros en forma de consejo, ¿no? Es que Dios es un Dios sanador, un Dios que restaura, un Dios que hace milagros. Pero ¿será que nosotros lo vivimos? ¿Será que en nuestras casas vivimos a ese Dios poderoso, restaurador, sanador, libertador? Porque lo decimos mucho, ¿cierto? Como les decía hace un momento, lo cantamos, lo danzamos y de todo, y felices. Pero ¿será que cuando tenemos alguna dificultad en nuestra casa nos aferramos a eso que cantamos y danzamos, de que tenemos un Dios sanador? Por ejemplo, cuando algún miembro de nuestra familia está enfermo, ¿será que sí tenemos la suficiente confianza para creer en aquel Dios sanador, o en aquel Dios restaurador, en aquel Dios que hace milagros? Porque muchas veces de verdad lo decimos, pero no lo estamos viviendo, no lo estamos diciendo. Pero cuando ponemos de verdad nuestra confianza en ese Dios que restaura, que libera, poderoso, lo acabamos de cantar incluso, que Él es increíble, que Él es invencible, ¿cierto? Entonces, cuando en realidad nosotros ponemos nuestra confianza en este Dios maravilloso que tenemos, y le hacemos un altar en nuestro hogar, un altar en nuestra casa. Cuando hablo de altar, no estoy hablando de aquellas imágenes que hacíamos en otro tiempo, ¿cierto? Que adorábamos, que poníamos velas, infinidad de cosas. Cuando hablo de que si en realidad confiamos en aquel Dios como para hacerle un altar, ¿qué creen ustedes de qué altar estoy hablando yo? La oración familiar. La oración familiar, ¿cierto? Que todos los días nosotros tengamos ese altar, ese lugarcito especial donde vamos a encontrarnos con ese Dios sobrenatural, ese Dios increíble. Si nosotros tenemos ese espacio y le damos en nuestro hogar ese lugar que Dios se merece, con seguridad que en nuestras familias van a suceder grandes cosas. Cuando hicimos la pregunta, ¿será que en tu familia todos conocen a ese Dios? Todos dijimos que no, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos ese altar allí en este lugar, en nuestra casa, aquel rinconcito con nuestro Señor, con seguridad, mis hermanos, que cosas sobrenaturales van a pasar en nuestros hogares, y vamos a ver esos milagros por los que tanto tiempo hemos estado clamando, que todavía no los hemos visto, ¿cierto? Entonces debemos de recalcar en nuestros hogares el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor a Jehová, no estoy hablando de que a Dios hay que tenerle mucho miedo, ¿no? Porque no es tenerle miedo, sino tenerle ¿qué? Respeto, reverencia. Hay que enseñarle a nuestros hijos, sean grandes o pequeños, que a Dios hay que temerle. Pero como les digo, no es miedo, cualquier miedo, no, es tenerle mucho respeto, saber que a Él se le respeta. Hay que enseñarles el respeto por su casa, por su santuario. Cuando venimos a este lugar o al lugar que vayamos a buscar su presencia, hay que enseñarle a los niños, aún a los adultos, si es que todavía no tienen reverencia por la casa de Dios, hay que enseñárselos desde casa,
que a la iglesia no se viene con el celular a chatear mientras están predicando, mientras están cantando, que no vienen a masticar chicle y a conversar con el otro, no. Hay que enseñarles desde la casa, grandes o pequeños, que la casa del Señor se respeta. Ahorita es tremendo, ahora hay que cerrar el chicle, vienen comiendo chicle Y los pegan debajo de la silla, imagínense. Tremendo. O sea, muchas cosas que se pueden ver, ¿cierto? Pero es desde casa que nosotros enseñamos. Desde nuestro hogar enseñamos esa reverencia para la casa del Señor. Al Señor hay que amarlo y enseñarle a nuestros hijos que Él es el primero, que lo debemos de amar por sobre todas las cosas, ¿cierto? Deuteronomio 6 del 5 al 9 dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Entonces aquí estamos viendo lo importante que el Señor nos está recalcando. Enséñale a sus hijos a que me amen, a que me respeten. Enséñales, repíteles constantemente a tus hijos. Dice que se las pongan en la frente. Pues obviamente no nos vamos a rayar la frente, ¿cierto? Pero el Señor aquí nos está resaltando, recalcando que a donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos de tener la palabra bien guardadita, estársela repitiendo a nuestros hijos en la mañana, en la tarde, en todo momento. Dice: átalas a tu brazo, cuélgalas en tu frente, escríbelas en la puerta de tu casa. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos versículos pegados de pronto que en los espejos, que en la puerta, que en la nevera, ¿cierto? Muchos lo hacemos, ¿cierto? Porque constantemente hay que estar recordando nosotros mismos y repetírselo a nuestros hijos. Entonces, si el Señor dice que tiene que ser así, es porque su palabra es bien importante y tiene que ser recordada en todo momento. Enseñar a respetar al Señor en todo momento. Entonces, mediante la repetición frecuente y la exhortación por medio de la palabra acompañada de obediencia, porque tampoco nos podemos poner a repetir y enseñarle a nuestros hijos, pero si ellos están viendo en nosotros lo contrario, entonces obviamente ellos no van a hacer caso, ¿cierto? Más que hablarles, hay que enseñarles es con el ejemplo. No podemos decirle a un niño: no diga mentira, no sea mentiroso, y cuando vienen a tocar la puerta para cobrar el domicilio o lo que sea, ay, dígale que no estoy, ¿cierto? Que eso sucede. Ay, si viene fulanito de tal, dígale que no estoy. O si me llaman al teléfono, diga que no estoy. A los mismos niños que les estamos diciendo que no digan mentiras, o muchas otras cosas. ¿A un niño o a un adulto? O a un adulto también, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo que están viendo los miembros de nuestra familia en cada uno de nosotros? Y no solamente en esta área, en muchas otras cosas, que si nosotros le hablamos de que tienen que ser obedientes, pues que ellos también vean en nosotros la obediencia al Señor. O sea, que todo lo que hablemos lo hagamos. O sea, y muchas veces hasta a las personas se les impregnan más las cosas viendo que nosotros lo estamos haciendo más que palabras, ¿cierto? Pero el Señor dice que hay de igual manera que repetirlo. Entonces, por medio de las personas se deben de exhortar por medio de la palabra y inculcar a nuestros hijos y demás miembros de nuestra familia las leyes de Dios. Entonces, de este modo ellos van a percibir, si nosotros obedecemos, que papá y mamá aman a Dios, y como ellos ven que papá y mamá aman a Dios, entonces es como un impulso para que ellos también lo amen y lo respeten. Entonces, también esto va a cultivar en nuestros hijos una relación íntima con Él, en nuestros hijos, grandes o pequeños, vuelvo y lo repito, y en los miembros de nuestra familia. En Proverbios 27 dice: Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. A ver, los que tenemos hijos en este lugar, les hago la pregunta, mis hermanos: ¿ustedes quieren que sus hijos, y yo obviamente, queremos que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo?
Amén. Pero ¿será que nosotros sí nos estamos portando bien para que ellos sigan nuestro ejemplo? En ocasiones no. Pero ¿Cierto? no por mí. El buen ejemplo, claro, queremos que ellos lo imiten. Pero cuando estamos enojados, cuando de pronto decimos lo que no debemos decir, cuando de pronto hacemos lo que a Dios no le agrada, ¿será que ese ejemplo queremos que se repita en ellos? Algo tan sencillo. Uno manda a los niños a comer en el comedor, pero uno se sienta en la cama a comer. ¿Cierto? Entonces, y lo digo porque un día me sucedió aquí con el amigo. Yo le dije, ¿por qué no va al comedor a comer allá? Va, usted también come en la cama. Sí. ¿Ves? Cosas como esas. Y ellos lo ven todo. Ellos lo ven absolutamente todo. Y es bien tremendo, ahora que mi esposo dice eso, cuando mi papá estaba hace mucho tiempo, y recuerdo que mi hermano lo dijo delante de mí, que nos dio pues hasta risa. Mi papá diciéndole a Sander, la otra vez le dijo, deje esa fumadera, qué pereza, usted no se cansa de esa fumadera. Y apenas lo miró, que es que usted qué me va a decir si usted también fuma. En esa época mi papá también fumaba, él ya lo había dejado hace mucho tiempo, pues cuando falleció, pero en esa época él fumaba. Y me acuerdo que él volvió y le dijo, ¿usted qué me va a decir a mí si usted también fuma? Y mi papá quedó calladito, me lo hasta pesar. Pero yo pensé, bueno, sí, es el papá y tiene autoridad sobre él, pero no le está dando el ejemplo. Él que, y bien viejo, porque ya está, pues, cierto. No solamente los niños pequeños, o sea, por eso pongo el ejemplo, porque aún los adultos, los grandes, ven eso y van a decir, no, pero usted qué me va a decir a mí. O deje de decir malas palabras, si yo todo el tiempo estoy maldiciendo, diciendo infinidad de cosas, o sea, muchas cosas. Entonces es el buen ejemplo el que los va a arrastrar a ellos. Entonces los que tenemos hijos pequeños, más que todo, aprovechemos que están pequeños y ellos absorben todo lo bueno. Ojalá aprovechemos para hacer lo bueno delante de ellos, porque ellos quieren imitar a papá y a mamá. Ustedes han visto que ellos son así, ¿cierto? Los niños pequeños se quieren poner los zapatos del papá, se quieren poner la gorra del papá, la camisa, bueno, lo que sea, hacer las cosas que el papá hace. Por ejemplo, Juan Pablo, él tiene el celularcito, entonces cada rato pone las alabanzas y empieza con las alabanzas y empieza a hablar en lenguas. Y habla muy parecido a como habla mi esposo, ¿cierto? Entonces yo lo miro, a mí me da risa, pero es cierto, es lo que él ve. Sí, arracacha, papayuca, y todo eso. Pero es muy charro. Claro que yo pues de frente no me le río así ni nada, porque yo sé que él se va a sentir pues como cohibido, pero me da risa, o sea, me parece muy lindo, pero me da risa porque habla muy igualito al papá. Entonces vemos que ellos imitan, ¿cierto? Si de pronto él viera al papá haciendo otra cosa, lo indebido, quién sabe, pues me imagino que también lo haría, porque, y más que todos los niños, los varones en este caso, ellos quieren imitar a papá. Entonces es el buen ejemplo, ¿cierto? Que tenemos que, con el buen ejemplo, arrastrar. Primera de Timoteo, un punto muy importante es que también hay que inculcar el servicio en la obra de Dios, también con nuestro ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos, vaya sirvan en la iglesia, vaya hagan esto o aquello en la obra del Señor, vaya predique, bueno, lo que sea, pero yo no hago nada. Yo me la paso sentada en la silla nomás ahí reciba, y ellos no están viendo de mí que yo estoy sirviendo en la obra de Dios. Entonces es bien importante, aparte de enseñarles que amen a Dios, es enseñarles que sirvan en la obra de Dios, con nuestro ejemplo también. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Y vamos a mirar que no solamente es decir vamos a servir así como así, sino que hay varias cositas que debemos de tener en cuenta para poder servir. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien
a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, o sea, el buen testimonio afuera. Para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben de hacer bien su trabajo. No deben ser chismosas, porque siempre las mujeres que chismosas. Hay hombres chismosos, ¿sí o no? Por algo lo dice el Señor, por algo dice la palabra. No, hay hombres chismosos, los conozco. También, para mí de parte y parte. Bueno, el Señor lo dijo, pero no deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se pueda confiar. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de que acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Aquí hablando de diáconos y al principio hablando en general de todos los que queremos servir en la obra del Señor, ¿cierto? Tanto en la alabanza, como enseñando a los niños, como logística, bueno, tanto que hay por hacer en la obra de Dios. Miremos que nosotros muchas veces, y es un versículo que generalmente uno lo escucha, que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Incluso cuando mi esposo ha preguntado, bueno, ¿qué promesa o qué palabra se sabe? Acá se escucha mucho que repiten esa palabra, ¿cierto? Que las tienen muy grabadita en su mente y bueno, y en su corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿será que sí estamos sirviendo al Señor? ¿Será que sí lo estamos haciendo? Algunos sí, otros no. Entonces, más que decir yo y mi casa folclóricamente serviremos al Señor, miremos, o sea, hay que hacerlo y miremos todas estas condiciones para servir al Señor. Entonces, no por esto debemos de decir, no, pero es que Dios pone muchas condiciones, entonces yo no voy a servir. No, es un privilegio y somos capaces de hacerlo. Sí somos capaces. Si el Señor nos está diciendo y nos está mandando, es porque sí somos capaces. Entonces, miremos que hay que hacerlo y para darle buen ejemplo también a nuestros hijos, porque es que no es solamente que el Señor me salvó, lo recibí en mi corazón y con eso me conformo. Si nosotros de verdad tenemos en nosotros el gozo de la salvación, estamos agradecidos con Dios y lo amamos, naturalmente en nuestro corazón vamos a sentir el deseo de servirle, ¿cierto? Y nadie nos va a empujar y nadie nos va a tener que decir vaya, sirva, sino que nosotros lo vamos a hacer por el amor y la gratitud que tenemos hacia nuestro Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios también nos habla de que hay que proveer para los de nuestra casa. Y cuando el Señor nos está hablando de que hay que proveer para los de nuestra casa, no se trata solamente de dinero, sino de todo aquello que ayude a crecer y sustentar la familia. Muchas veces este versículo lo toman solo para esto, de que hay que proveer para la casa, y es verdad, ¿cierto? Los hombres, más que todo, pues es el mandato de que deben de proveer para su casa, de sustentar su familia. Pero como les acabo de decir, no es solamente dinero, sino todo aquello que ayude a crecer y sustentar la familia. A ver qué cosas creen ustedes que nos pueden servir para sustentar la familia, aparte del dinero. El tiempo, muy bien, ¿qué más? La oración, el buen testimonio, enseñanza de la palabra, la comunicación, que ya lo vimos, ¿cierto? El compromiso que tengo con mi familia. Proveer amor. Amor, porque sin amor, imagínense. El perdón, que hablamos del perdón, hay que ser personas humildes, que el respeto, obediencia, que se sujeten al obediencia, o sea, es que son infinidad de cosas.
Amén, que se sujeten al sacerdote de la casa. Amén, con el buen ejemplo también, ¿cierto? Porque tienen también que ser buenos sacerdotes. No solamente decir yo soy el sacerdote y me tienen que obedecer, no, buenos sacerdotes también tienen que saber administrar lo que el Señor les dio, en este caso pues la familia. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿cierto? Entonces podemos ver que si nosotros no proveemos a nuestra familia de todas estas cosas que acabamos de decir, somos peores que los incrédulos, peores que los que no conocen a Dios. Y se supone que somos hijos de Dios. Se supone que muchos de acá ya nos bautizamos. Se supone que muchos de los que hay acá en este lugar servimos en la iglesia del Señor. Entonces, si no proveemos esas cosas necesarias para nuestro hogar, estamos peor que los de afuera. Entonces debemos proveer todo lo necesario para que la familia cumpla la voluntad de Dios. Nuestra familia debe ser el más hermoso testimonio de que Cristo reina en nuestras vidas. Amén. Entonces vemos que este punto es bien importante. La vida espiritual de los de nuestra casa, el testimonio que les estamos dando, el ejemplo que les estamos dando, que es bien importante servir en la obra del Señor, con nuestro testimonio, que ellos lo puedan ver y que también sean jalados, arrastrados, para que ellos también quieran venir a servir en la obra del Señor. Un punto muy importante que vamos a ver a continuación, y es un ladrillito bien importante y por lo general tampoco, así como la música no se escucha mucho en la iglesia del Señor que se predique acerca de este tema, es este ladrillito de las finanzas. Las finanzas es un ladrillito bien importante que hay que poner en el muro de protección de nuestras familias. El mal uso del dinero, cuando no se planifican los gastos, cuando no alcanza el presupuesto familiar, la mala administración de estos recursos provoca iras y caos en las familias. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Cierto? Si nosotros le damos mal uso al dinero, obviamente no nos va a alcanzar, ¿cierto? Cuando no planificamos los gastos que tenemos en nuestro hogar, tampoco nos va a alcanzar. Cuando administramos mal, sea por lo que sea, y el dinero no alcanza, obviamente, va a haber caos, iras, pleitos y de todo en la casa, ¿cierto? Del esposo con la esposa o la esposa con el esposo, que este es muy derrochón, que este no es tan derrochón, o que este es muy achapado porque tampoco la suelta fácil y pasando necesidades, pero la amarra, ¿cierto? O sea, tampoco el extremo. Entonces, hay que pedir mucha sabiduría en este sentido. El éxito en los negocios puede producir también este caos. ¿Por qué el éxito en los negocios? Porque podemos ver personas que les va muy bien económicamente, pero se la pasan de sol a sol en su trabajo, todo el santo día en el trabajo, y ahora llegan a sus casas muy cansados, no quieren que nadie les hable, si acaso comen algo y se acuestan a dormir y al otro día lo mismo, y no pasan tiempo ni con su esposa ni con sus hijos y no comparten con ningún miembro de su familia. Entonces la mala administración, sea que nos gastemos mal el dinero, o sea que tengamos mucho económicamente, pero que no le estemos dando tiempo a nuestra familia, también causa caos en las familias. Entonces miremos que sí es un ladrillito bien importante que hay que poner en este muro. Dios quiere bendecir a las familias en todo, y Dios quiere que seamos prosperados, ¿cierto? Pero es necesario administrar bien lo que el Señor nos da, sea económicamente o en muchas áreas pues de nuestra vida allí en el hogar. Entonces, si en el hogar no hay respeto, si no valoramos, si hay soberbia y orgullo, si hay desorden en las prioridades de la casa, en las prioridades de la familia, ¿qué serían cuáles? ¿Qué es la prioridad en una casa hablando de la economía? Dentro del hogar, Sí. el alimento para mis hijos, para mi esposa, El arrendo, los servicios. El arriendo, los los servicios. gastos, impuestos. Así que uñas y nada. Y es muy tremendo cuando se habla de prioridades, priorizar en cosas. Y
creo que hace parte de la mayordomía de nosotros como hijos de Dios, porque uno ve casos de personas que prefieren estar aparentando y le quedan mal a todo el mundo. A todo el mundo le quedan mal, prefieren tener sus servicios cortados, pero estar viviendo una vida de apariencia, que los vean muy bien vestidos o qué sé yo. Y creo que a nivel de hogar, todas esas que dijimos al principio son la prioridad. La prioridad. No con eso queremos decir que usted no se pueda dar un susto o dárselo a su familia, pero sí hay cosas que son prioritarias, son lo primero que debemos hacer usted y yo. Y hablando de todo eso, lo primero dentro de las finanzas es lo que le pertenece a Dios. Bíblicamente, lo primero que hay que apartar es lo de Él, lo que le pertenece a Dios. Amén, mi esposo se adelantó. Es algo que es bien importante, porque es que uno escucha de personas que dicen, ay no, yo no diezmo porque es que no me alcanza. O es que a nosotros, al Señor no le debemos de dar lo que sobra, porque si nos ponemos a ver la plata nunca nos va a sobrar, siempre vamos a tener algo que hacer. Entonces que si yo cogí ese fruto de mi trabajo, el sueldo, yo sé que esto le pertenece al Señor. En sí todo le pertenece a Dios porque todo es de Él. O sea, si nos metemos eso en la cabeza, no nos va a doler tanto sacarlo. Porque si nosotros sabemos, bueno, gracias al Señor que estoy sano y que tengo empleo, tengo este dinero, es gracias a Él y todo le pertenece a Él, entonces yo voy a sacar lo que es de Él. Todo es de Él, pero voy a sacar lo que Él me está pidiendo y lo que tengo que hacer por obediencia. Con seguridad, mis hermanos, que si apartamos de ese sueldo, primeramente lo que es de Él, el resto, o sea, el Señor estira el sueldo, alcanza para todo y vamos a ser muy bendecidos porque estamos obedeciendo a nuestro Señor y sabemos que la obediencia trae bendición. Entonces, si nosotros apartamos en primer lugar lo que es de Él y en gratitud por todo lo que Él nos da, con seguridad que las bendiciones solitas van a ir llegando, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, si nosotros de pronto no ponemos esto como prioridad de vida en nuestro hogar, entonces la vida financiera de nuestra casa será un completo desastre y va a mantener nuestras vidas estresadas, nos vamos a mantener estresados y nos vamos a mantener frustrados porque el dinero no nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque si nosotros desobedecemos, ¿qué trae la desobediencia? Maldición. Maldición. Y no les va a alcanzar para absolutamente, ahí sí que no les va a alcanzar. Entonces, y lo decimos es por experiencia propia, si nosotros lo hablamos es porque nosotros lo hacemos, ¿cierto? Y hemos comprobado que el Señor nos sustenta y de qué manera. Muchas veces ni sabemos cómo, y Señor, ¿qué pasó aquí? Hasta resultan billeticos en el bolsillo, como te bueno, ¿cierto? Resultan los billeticos en el bolsillo, que en el bolso. Que, ay, ¿qué fue? Es la que me la rompí. No, yo les culpo los bolsillos y no he vuelto a encontrar nada, pero cuando encontraba, se la devolvía. Yo nunca le quité. Yo no me acuerdo. Entonces, mis hermanos, cuando a nuestros hogares llegue la sequía, porque cuando hablo de sequía es que hay veces hay tiempos que son más apretados, ¿cierto? Unos tiempos que otros. Entonces no podemos apresurarnos. Debemos de orar por sabiduría de lo alto y seguir el consejo de Dios. Primeramente el consejo de Dios. A veces nos podemos ver tentados a tomar ciertas decisiones con respecto a las finanzas en nuestra familia, pues en nuestra casa, pero es ahí donde debemos consultar a aquel que no comete errores. Muchas veces si nos vemos apretados, entonces empezamos, no, vamos a hacer el préstamo, no, vamos al banco que no, tenemos que como sea solucionar por este lado. O sea, muchas veces ni vamos donde el Señor a pedirle consejo de qué hacemos, sino que metemos la cabeza por donde no podemos y después viene el lloro y el crujir de dientes, ¿cierto? Después viene el lamento, ay, yo por qué me metí en esto, es que no me alcanza, nos vemos más enredados todavía. Entonces es bien importante consultar al Señor. Cuando estaba mirando este tema me acordaba de unos amigos que mi esposo y yo tenemos en común cuando estábamos pues en otra congregación. Estas personas se pasaron de casa
tenían casa y se pasaron para otra, un apartamento más lujoso, muy bonito en otra parte, y contaban, qué bendición, ay no, es que el Señor nos bendijo con este apartamento, qué maravilla, mejor dicho. Pero resulta que estaban pero del cuello debiendo plata en el banco porque se metieron en un préstamo para poderse ir y para aparentar, porque tenían una casa bonita, sino que como sus amigos, los amigos más entrañables de ellos se fueron a vivir allí, a esa unidad, y ellos querían ser como sus amigos y se metieron en una deuda tremenda. ¿Ustedes creen que eso es bendición? Ellos decían, ¡qué bendición! Pero eso no es bendición. Y recuerdo que un día fueron a que yo orara por ellos, porque debían en esas tarjetas y en esos bancos a todo el mundo. Y yo recuerdo que lo que empezó en ciento y punta de millones, cuando fueron a llorando y diciendo que les ayudáramos a orar, eran casi 250 millones de pesos, ¿cierto? O sea, la deuda no avanzaba, eso pagaban y pagaban intereses, y con eso nosotros tenemos de ser muy, pero muy cuidadosos, porque eso no se convierte en bendición, eso no se convierte en bendición para nada. Y es muy tremendo porque sucedió de esa manera, de que unos de nuestros amigos se fueron a vivir a esa unidad, y ya como que todo el mundo quería vivir en esa unidad. Entonces, nosotros, si el hermano Andrés, el Señor le dio un carro, gloria al Señor, él se lo regaló, y bueno, y si uno de nosotros tiene la facilidad de comprarlo, gloria al Señor, pero no quiere decir que porque mi hermano compró lo último en Guaracha, entonces yo me tengo que meter en deudas y hacer lo mismo. Amén. Entonces sí ven que es un ladrillito bien importante para ese muro de protección de nuestra familia. Porque por ese lado el enemigo se mete para mantenernos, como lo dije ahorita, estresados, deprimidos, nerviosos, porque como es de maluco que le cobren a uno, ¿cierto? O ay, ya se va a llegar la fecha y tengo que pagar esto y lo otro, y sin tener, peor todavía. No, Mayra, nosotros que somos pensionados, nos ofrecen plata por todos lados. Eso por todos lados nos ofrecen plata para prestarnos. Vaya, mira cuánto interés tiene que pagar uno todo eso. ¿Ves? Por eso hay que ser muy cuidadosos. Sí, amén. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Cierto? En otra versión dice que la bendición de Dios no añade tristeza consigo, ¿cierto? Pero me gusta esta versión que dice, la bendición de Dios es riqueza. O sea, si es por parte del Señor y que Él nos va a bendecir con la mejor casa, el mejor carro, porque somos hijos del dueño del oro y de la plata, y Él nos puede dar lo que quiera, lo que le provoque, ¿cierto? Si viene de parte de Él, esa sí es la verdadera riqueza. Pero si por mis afanes, por aparentar, como decíamos ahorita, por no quedarme atrás de mi amigo, mi amiga, y me meto quién sabe en qué cosas, ahí sí viene la preocupación, porque dice que viene la riqueza de Dios, la bendición de Dios que es riqueza, viene libre de preocupaciones. Entonces, si es bendición de Dios, obviamente no vamos a estar preocupados, sino que solitas las cosas se van a ir dando. Cuente como testimonio lo que nos sucedió. Va a ser que unos 20 días más o menos, que yo estaba a una firma solamente, a una firma de forrarme en billetes, pero de forrarme en billetes. Y ese versículo es muy tremendo, porque la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. No, la bendición de Dios es la que enriquece, la que nos da paz. Y a mí eso empezó a darme como zozobra, eso me robaba la paz, y al mismo tiempo entonces Satanás también hablaba, pero mire, va a poder bendecirlos a todos los de la congregación, a todos les va a poder dar, a todos. Y le dije a mi esposa, un día me levanté y le dije, no, yo no firmo eso porque de bendición no tiene nada, porque de verdad eso me roba la paz. Yo creo que como vamos bien. Amén. Amén. Y él me decía, mija, ¿qué hago? Tal cosa, me están preguntando, me están diciendo que hágale pues, que tengo que invertir tanto, pero eso se multiplica, no sé qué. Entonces yo le dije, no, eso está como raro. Yo le dije a él, y él me preguntó varias veces, ¿será que sí, será que no? Yo le dije, mijo, yo lo veo a usted como inquieto. Y le recité este versículo. Yo le dije, usted sabe que lo que es de Dios no añade tristeza. Y si es de Dios, usted va a estar con paz, va a estar tranquilo, y yo lo veo como inquieto, diga que no. Le dije, o sea, ya venía con el pensamiento de que iba a decir pues también que no, pero obviamente como esposa él lo consulta. Entonces yo le dije, mijo, no, por ahí no es.
Si usted está intranquilo, no. Y a mí tampoco me da paz, Y no porque era como poquita. lo pintan, no creo. En ese salón no cabía la que no iban a entregar. Sí, pues es que a uno le pueden ofrecer No, muchas ustedes cosas, pensarán que es exageración. pero vaya a mirar si es verdad. Cosa loca. Pero no. Entonces, mis hermanos, es bien importante con todo lo que vayamos a hacer en nuestros hogares, enseñarle a nuestros hijos, a los miembros de nuestra familia, todo lo que se vaya a hacer hay que consultarlo primeramente al Señor. Él no se equivoca, nosotros sí. Entonces hay que pedirle discernimiento, sabiduría y dejarnos guiar. Y hay que poner mucho cuidado, porque lo que me estaba sucediendo era con un pool de pastores. Ojo, Sí. porque muchas veces, es que el pastor me dijo que me metiera, es que el pastor me dijo que lo hiciera. No, es lo que nos diga la palabra, es lo que nos diga el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, para que nosotros no caigamos en ese error. Amén. Sí, porque muchas veces se basa que, porque el pastor me dijo, no, es que el pastor también es un ser humano y se puede equivocar. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? O sea, el consejo recibámoslo de parte de Dios. Romanos 13:8, la parte A del texto dice: no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. ¿Qué nos está diciendo? No le deban nada a nadie. O sea, no se metan en problemas. La única deuda que deben de tener es la de amarse los unos a los otros. ¿Y cuántas veces por medio de las deudas no nos amamos, sino que nos odiamos? O sea, yo no me ha pasado, pero por ponerlo como ejemplo, las personas no se aman, sino que empiezan a odiarse. Las amistades se dañan, ¿cierto? Porque le presté y no me pagó, bueno. Entonces, mire que sí se presta para muchas cosas. Oiga, y hay una cosa muy tremenda: prestarle o fiarle algo a un cristiano. Es cosa tan tremenda. No todos, hay vamos muchos a que dan mal generalizar. ejemplo, pero no todos. No vamos a tampoco. generalizar, pero qué cosa tan tremenda. Yo he vivido una. Ay, Padre, para que escuchar que el Señor nos moviera misericordia y me pagara. ¿A usted también le deben cristianos? No estamos hablando de cristianos que no pagan. Entonces acá el Señor nos está diciendo que no le deban nada a nadie, o si le deben, paguen, así de sencillo, paguen. Entonces, para no entrar en pleitos, para no entrar en discusiones, en divisiones, Salmo 37:21 dice: los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. Entonces mire que dice, los malvados, porque hay personas que de entrada ya tienen la mala intención. Hay personas que dicen, bueno, se metieron en la deuda, no calcularon bien y bueno, no pude responder porque no puedo. Pero hay otros que de entrada ya la tienen maquinada y no quiero responder. Es Vamos. sencillo. Una persona puede quedar sin empleo. Me dice, bueno, ¿con qué me va a pagar si está desempleado? Pero ¿cómo le parece el que vaya a hacer un préstamo, está desempleado, sabe que no tiene con qué responder? De entrada tiene la mala intención de no pagarle a uno. Y mire que la palabra nos está hablando de todo esto. No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado estos versículos que estamos acá hoy hablando, y de verdad es un tema que no se toca mucho en la iglesia del Señor, pero esto de las finanzas es bien importante, porque es que tiene que ver con mucho en la parte de nosotros, o sea, en nuestras familias, en la iglesia. Salmo 37:21. Proverbio 21:20 dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. ¿Cierto? Los sabios tienen riquezas y lujos, lo que hablamos ahorita, cuando la bendición llega de verdad de parte del Señor. Y podemos tener lujos, porque si a papá le plació darnos lujos, pues, ¿cierto? Pero los necios gastan todo lo que tienen. Y sí que se ve eso también, de personas que trabajan y trabajan, todo lo que comen de una lo despilfarran. No ahorran. Es bien importante ahorrar. Ustedes lo hacen en sus casas. Por allí en la alcancía, que guardamos las moneditas. Yo les hago una pregunta, perdón. ¿Será que usted mantiene guardado algo ahí en su casa? Porque dado el caso, se enfermó alguien en su casa a la madrugada y tiene que salir con él. O usted de los que si se enfermó, mire para el páramo o mire quién le va a solucionar el problema. ¿Sí?
Yo en mi billetera mantengo una reservita por allá, gloria al Señor, mi familia es muy sana, muy aliviada. Pero dígame uno con un enfermo a la madrugada, que tenga que salir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, eso requiere de verdad de mucho orden. No es que nos volvamos usted y yo ávaros o hambrientos, no, pero usted y yo tenemos que ser muy buenos mayordomos, muy buenos administradores, sí. El ahorrar, mire que el Señor nos está diciendo, los necios gastan todo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? No se gasten todo. Tengan su reservita por allí guardada para cualquier situación, Y ¿cierto? esos necios después quieren es que todo el mundo los sostenga. Ah, sí. Se Despilfarran acostumbran todo a eso. y después quieren es que los mantengamos. Tremendo. Muy duro así. Por último, debemos tener en cuenta que el querer amontonar dinero o querer aparentar a otros nos separa de Dios y de nuestras familias. Dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos amos. Hay muchas personas que quieren acumular dinero. No vuelven a la congregación, no les queda tiempo para nada. No, es que, bueno, estaban en la congregación cuando no tenían empleo, muy juiciositos, oraban todo el tiempo y no se perdían culto. Y bueno, no hablo solamente de esta congregación, es en general, ¿cierto? No, aquí no sucede. Y después, cuando el Señor los bendice con ese empleo, nunca vuelven. Que porque estoy muy cansado, o porque estoy muy cansada, o por lo que sea, o porque me tengo que quedar horas extras en el trabajo. El patrón dijo que aquí se quería quedar y yo siempre me ofrezco porque es que quiero más y más y más, y se me olvidó aquel que me bendijo con ese empleo, ¿cierto? Entonces es bien tremendo porque el querer acumular estas riquezas o querer acumular y acumular nos separa de Dios y de nuestras familias Oye, y lo también. más tremendo, uno ve casos, que eso no ocurre acá, ocurre en otros lugares, y a eso los que ustedes más pelados. Sí, porque si no diezman ni ofrendan, también se les va el saco roto, como Es se una dice. cosa muy tremenda. Dice la palabra que porque donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y muchas veces los tesoros de las personas están allí, en el dinero, ¿cierto? Se convierte para ellos en lo más importante, solamente el dinero. Mateo 6. Mateo 6, 19 al 21. Dice, la riqueza verdadera como título. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Entonces podemos ver que el Señor aquí nos está diciendo, ¿para qué se afanan tanto, cierto? ¿Para qué hasta se enferman? Porque muchos hasta se enferman con el deseo de conseguir más y más. Hay personas que, bueno, muchas veces les toca tener hasta 2 o 3 empleos porque no les alcanza y bueno, pero también se enferman, ¿cierto? Se enferman porque viven estresados, no duermen bien, mejor dicho. Entonces eso no es lo que el Señor quiere. Como decíamos ahorita, la bendición de Dios no añade tristeza. Dios quiere que estemos bien en cada área de nuestra vida. Si Él no nos va a dar un empleo, que todo el tiempo estemos allí dándole, si Él sabe que nos vamos a enfermar. Él no quiere que sus hijos estén enfermos. Él todo lo hace muy bien hechecito y todo lo hace como con equilibrio. Somos nosotros los que nos vamos por allí como desviando, ¿cierto? Entonces Él está diciendo que para nosotros lo principal sea el obedecerle, el servirle a Él, el buscarlo a Él. Y Él, como les decía ahorita, el sueldo Él lo va a ir estirando. Dice la palabra de Dios que Él sabe lo que necesitamos aún antes de que le pidamos. Él ya conoce, Él ya sabe. Entonces no es en nuestras fuerzas, sino que hay que tomar el consejo de Dios primeramente. Entonces debemos de estar contentos con lo que tenemos y dar gracias a Dios en todo. Filipenses 4:11, la parte B del texto dice:
pues he aprendido, esto lo hablaba el apóstol Pablo, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. No nos está hablando el Señor de que nos conformemos con las migajas tampoco, ¿cierto? Porque muchos se echan de petacas, como se dice por ahí, me perdonan la expresión, porque los he escuchado que dicen, no, es que Dios me va a sustentar, y no trabajan. Tampoco hasta allá. No trabaja, no come. Y la palabra dice que el que no trabaje, no come. Entonces es el extremo, o sea, tampoco que todo el tiempo trabaje con el afán de estar acumulando, o tampoco el otro extremo de que no, yo sé que es que Dios es el que me sustenta, entonces me echo a dormir todo el tiempo y del cielo me va a caer. No es así tampoco. Entonces el Señor también nos dice que debemos de ser como las hormiguitas que trabajan, ellas nos dan el ejemplo, y habla el Señor también de los perezosos, los que no quieren hacer nada. Entonces es Los Pérez. ¿cómo? Los Pérez. Los perezosos. Él no es perezoso, él es muy diligente. Amén, gloria al Señor por la vida del hermano Andrés. Tiene nomás el apellido. Entonces podemos ver que aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que él había aprendido a estar satisfecho con todo lo que tenía, o sea, que seamos agradecidos con lo que tengamos y con lo que tenemos pues cada uno de nosotros, y darle gracias a Dios en todo, ¿cierto? Que ya sabemos que nos va a ir bendiciendo a la medida que Él también vea que somos capaces de tener esa bendición, porque muchas veces pedimos bendiciones al Señor, pero de pronto Él se tarda un poquito porque Él está viendo que nosotros no somos capaces todavía de administrarla. Él muchas veces nos va a decir, no se la voy a dar, porque si se la doy usted se me enloquece y se me va del camino. O muchas veces nos dice, espere pues un tiempito que lo voy a preparar para poderle dar esa bendición, para que la sepa administrar. O otras veces nos va a decir, tenga de una, ¿cierto? Entonces es como siempre estar ahí como pegaditos del Señor, para que Él nos regale ese discernimiento y sepamos diferenciar todas estas cosas, y que nos dé la sabiduría. Versículo 13 de Filipenses 4 dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. O sea que si en nuestros hogares estamos pasando de pronto dificultades en esta área, sabemos que Él es el que nos da las fuerzas para enfrentarnos a todas estas situaciones. Y el versículo 19 dice, por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí el Señor? Que dependemos de Él. No dependemos de nuestras fuerzas, ni de nuestro empleo, ni de la persona que vive conmigo, nada. Dependemos es del Señor. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, como les decía ahorita, ya se termina pues la serie. Quedan muchas cosas faltando, de verdad que muchos ladrillitos por allí que el Señor todavía nos quiere enseñar para que pongamos en este muro de nuestra familia, en esta muralla, y a nosotros se nos encomendó la tarea como esos atalayas. Faltan muchas cositas, pero bueno, yo creo que estas son de las más importantes. Esperamos en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra de verdad, así como habló a mi vida, como nos ha venido hablando, pues lo más importante es que más que digamos sí, amén, entonces hay que ponerla por obra, hay que practicar. Si el Señor nos está diciendo, muchachos, ahorren, listo, yo no ahorro, voy a empezar a ahorrar. Mis niños, mis muchachos o mis pequeños, como nos habla Él en su palabra, no se metan en tantas deudas porque se van a estresar, se van a enfermar. No se estresen tanto con tanto trabajo, tranquilos que yo lo sustento. Si usted me está obedeciendo y me da mi parte, relájese, no estoy diciendo de que no trabaje, sino que trabaje lo que es, tranquilamente, que yo lo voy a sustentar, ¿cierto? O sea, Él simplemente acá nos está enseñando muchas cosas que de pronto teníamos descuidadas y es necesario volverlas a poner en orden, amén. Entonces, vamos a poner una canción que en esta hora, yo sé que muchos de nosotros hemos orado durante mucho tiempo por muchas cosas en nuestras familias, sea económicamente, sea en la vida espiritual, sea a nivel emocional, o sea, de muchas formas hemos orado por los miembros de nuestras familias, y yo sé que muchos de nosotros, en vez de verlos cambiados, lo estamos viendo que están peores
o siguen igual. Y esto nos desanima muchas veces, ¿cierto? Pero el Señor nos dice en esta hora, o vamos a declarar en esta hora por medio de esta canción, que aunque no veamos la respuesta inmediata, vamos a seguir confiando en Él. Amén. Que en nuestra mente pueden venir muchos pensamientos que nos dicen no hay solución, pero con el corazón confiamos en nuestro Dios de que Él sí tiene la solución y la vamos a encontrar y Él nos va a dar la solución. Amén.